Un abrazo a todos, bendiciones, saludos a la distancia. Em, Estamos en estas fechas de el mes llamado diciembre. Ujú. Ah, ok, voy a abstenerme de hacer algún comentario en relación a eso, pero difícilmente me lo aguanta en el transcurso de la enseñanza. Ya vi. Pero bueno, como siempre, para estas fechas me hacen las mismas preguntas, ¿verdad? La Navidad es bíblica, la Navidad es de Dios, se puede usar el arbolito de Navidad. Ay, señor, pero bueno, Y sobre todo, ¿verdad? Que viene en una lamentable contraposición cuando se empieza a hablar de Hanukkah, ¿no? Porque se valida mucho la Navidad, pero en cambio se critica muchísimo acerca de Hanukkah. sí. O se hace el famoso sincretismo, ¿verdad? Que pues es culpa de esa maquinaria, ¿cómo se llama? De mercadotecnia de judía. Y sobre todo, pues en este mes que Hanukkah inicia el 25 de diciembre. Este año nos cayó ahí. Sí, entonces, hay gente me ha dicho, pero no es lo mismo. No, no, no es lo mismo. No es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Como el calendario ciclotrópico, llamémosle el calendario astronómico, es lunar. Entonces, las fechas van a variar. Esta Es- vez, este año, cae el 25, pero Sí, nada que ver con el dios Tamuz. sí, apóstol. Y antes de venir a la clase, grabé un videito y lo publiqué en mi canal de YouTube hablando al respecto. No es lo mismo Nimrod que Yeshua. Ajá, claro, claro. No, Absolutamente. no, y hay gente, a ver, yo no dudo jamás pongo en duda, de verdad, la honestidad de las personas y su buen deseo. Ujú. ¿Verdad? Su buen deseo, por ejemplo, dice, es que este es un mes con un énfasis en la familia, por las condiciones que se dan. Sí, no, no, yo no digo que no. Si alguien me invita a comer queque navideño, torta navideña, aquí le dicen así, aquí le decimos queque, es una torta, es un pastel que lo hacen ¿verdad? Con algunas cositas ahí muy interesantes, ¿verdad? Con bebidas espirituosas y demás. Pues yo me lo como, yo no tengo problema, ¿verdad? Si me invitan a comer tamal aquí, en mi país es tamal, en Venezuela es hallaca, en Dominicana es pastel, Mm. etcétera, que es una comida típica de yo no tengo problema. Para mí, las relaciones están por encima de cualquier cosa. De hecho, hay un precepto rabínico que establece que es mayor la persona que el precepto. Ujú. Entonces, aunque ellos no lo cumplen, pero bueno. Yo creo que el tema no es ese, ¿verdad? Para mí el tema es lo que hemos hablado siempre, es la conciencia, es la conciencia que me da el conocimiento, la revelación, que me trae entendimiento, que me ayuda inclusive a discernir, ¿verdad? La forma en que las tinieblas se han encargado o han trabajado para distorsionar todo lo que viene del Eterno. Y esa ha sido una constante desde el principio. La serpiente le dijo a Eva, no, 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 eso no es así, no van a morir. Es que el Eterno dijo, no, no, no van a morir. Lo que pasa es que van a ser igual que Él, conociendo el bien y el mal. Mire, ahí está, desde el purito principio. Y claro, personas como nosotros tal vez podemos caer mal, ¿verdad? Porque lo que buscamos es operar en la verdad y sacar fuera todo sincretismo y toda mezcla y caminar en lo puro, en lo que el Eterno realmente estableció. Entonces sí, desde ningún punto de vista, este, para mí la Navidad es redimible.
desde ningún punto de vista, ¿verdad? Porque todos los elementos de la Navidad, aunque es una construcción, ¿verdad? Del paganismo a lo largo del tiempo, pero por su contexto es imposible redimirla. Ujú, Es imposible redimirla. Y lo que pasa es que lo que el catolicismo romano antiguo hizo, ¿verdad? En los países nórdicos es como ellos ya tenían la fiesta establecida y era una fiesta muy, muy fuerte, muy arraigada. Entonces, es lo que hizo, lo que hicieron ellos no fue prohibir la fiesta, sino empezaron a meter elementos ahí. Y uno de los elementos que introdujeron fue el 25 de diciembre con el nacimiento del niñito Jesús. ujú, Y a partir de ahí, entonces viene la tradición de celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, el nacimiento de Yeshua el 25 de diciembre. Pero 25 de diciembre es la fecha en la mayoría de las religiones antiguas de la deidad mayor. Es cuando nace, por el rito del sol, justamente. Los Saturniales romanos que empezaban el 7 de diciembre, las coronas que es un símbolo de Saturno, el duende grande, que es un duende grande, San Nicolás, ¿verdad? Entonces después le dijeron Papá Noel, una usurpación a la paternidad, etcétera. Podríamos hablar de muchísimas cosas en relación a eso. Pero bueno, ya lo hemos Ujú. dicho por todo lado. Hay mucha gente haciendo eco de eso y compartiendo otras cosas. Y obviamente, pues más allá de lo que ciertas personas en autoridad, ¿verdad? Apóstoles, pastoras, dicen, ¿verdad? A favor de, no solo, por ejemplo, avalar una fiesta como Halloween, sino pues también la Navidad. No hay nada de malo, ok. Ok. Si usted celebra Navidad, no le va a salir el diablo. Yo espero, ¿verdad? El tema es que el apóstol Pablo dijo que no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Y creo que ahí está el tema. Entonces sí, para mí sí hay una contaminación, el ambiente está cargado de este espíritu navideño que hey, a todas luces ya a estas alturas sabemos quién es y cómo opera, ¿verdad? Pero bueno, mejor hablemos de lo otro, porque si no me voy a enfrascar aquí y voy a terminar hablando de todo esto. pero sabes que sería bueno, ¿no? Tener un tema para, creo que más de uno le gustaría escuchar. Lo digo por comentarios que me hacen miembros de la yeshiva o la escuela, que llevaría luz, porque un buen porcentaje de los que están constantes es nuevos muchos de los temas que estás trayendo. Y entonces, claro, me hacen preguntas y bueno, puedo dar respuestas. Eh, Hay cosas que las han entendido muy bien, otras que, claro, pues, se requiere todavía que sigan aprendiendo. Algunos están empezando apenas a cumplir el mandamiento de guardar el Shabbat y ahí les he estado explicando más a fondo. Así que lo que tiene que ver Hanukkah y Navidad, hay personas que llevan años ya, y me di cuenta esta semana, que aún creen que Hanukkah es una fiesta pagana que no tiene nada que ver con el Eterno y que quienes la están practicando pues estamos mal. Así que ahí te dejo la inquietud, que creo que más de una la recibiría bien. Y usted sabe mucho de esto. Sí. Ok. Aquí, sí, se llama en Juan 10 está la fiesta de Hanukkah, conocida como la fiesta de las luces. Este, y hay todo un trasfondo histórico, ¿verdad? Y en primer lugar, para corroborar la fiesta de Hanukkah, dos, hay una evidencia clara de un milagro que es parte de la proclama de la festividad de Hanukkah. Y tan relevante es la fiesta que si los macabeos no se hubieran levantado en contra de Antíoco Epífanes en el 165 antes de la era común o antes de Cristo, el pueblo de Israel no existiría y el Mesías no hubiera nacido. Así de sencillo y así de importante fue la festividad. Y contra todo pronóstico,
como dice también una de las proclamas de la festividad, los pocos vencieron a los muchos. Una familia, la familia Macabea, se levantó y algunos otros se unieron en la revuelta y derrotaron a los asirios, un ejército, gente con vocación, soldados con vocación, con entrenamiento. Fueron derrotados por gente que fue más movida por el celo a Dios y a su casa que por la experiencia. Entonces, sí, claro, decir que es una fiesta pagana, pues la verdad, con mucho respeto lo digo, pero es una crasa ignorancia, es no conocer. Y entonces a quien piense así, usted le puede decir que indague, que estudie, para que se dé cuenta que realmente la historia lo registra y es indudable la mano de Dios una vez más en medio de su pueblo para librarlo de una de las, de una vez más de la intención del enemigo de exterminarlos, ¿verdad? Bueno, papá, aquí hay algunos que han escrito y están de acuerdo de la petición que te hago, la hago por ellos, ¿verdad? Porque sé que tienen inquietudes. Así que bueno, ya tienes sobre la mesa una petición. Ok, yo voy a enseñar aquí en la Yeshiva presencial en Costa Rica el sábado, voy a enseñar acerca de Hanukkah. Entonces, vamos a ver cómo la podemos grabar y subirla Muy al chat interesante. al Interesante. chat Y en Por relación, perdóname, ya que hablaste de la yeshiva presencial, quiero que todos sepan que no estoy en la yeshiva presencial, porque la yeshiva presencial es en Costa Rica. Entonces, cuando ok, ustedes me hacen preguntas sobre los temas, o me dejan disculpas porque no pueden llegar. Pues yo estoy en Estados Unidos, no estoy allá en Costa Rica. Yo lo único que puedo hacer es transmitirle, ¿verdad? A papá. Así que recuerden, si eso les pasa o tienen preguntas, ahí sí les toca que hablen directamente con papá. O no sé si tienes a alguien allá que te apoye, pero no, no, este es me conmigo. las me las hacen a mí. Exacto. Ok, Ok. entonces, si logramos grabarla bien, pues entonces se las pasamos. Y en relación a la Navidad, pues de ahí hay mucho material. Hay mucha gente enseñando mucho y de forma excelente, ¿verdad? En relación a eso. Yo, ustedes saben que hoy por hoy, hay muchos, han surgido, ¿verdad? Estos medios, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los medios de comunicación masiva? Instagram, Telegram y todos estos, ¿verdad? Nos han, nos han traído un brote de, de eruditos, ¿verdad? Y de sabios, eh, autonombrados, por supuesto, que defienden, defienden sin argumentos ni históricos ni bíblicos, con una buena exégesis, temas como estos, ¿verdad? Ya han salido varios a la palestra a defender la Navidad. Eh, y lamentablemente, pues, confunden a la gente, confunden a la gente, ¿verdad? Y no voy a decir nombres, pero por allá hay una pastora, ¿verdad? Que es muy popular entre las mujeres y ella planteó algo que realmente para mí es perverso, ¿verdad? La forma en que manipuló la información para decirle que la gente oyera lo que quería oír, ¿verdad? Entonces, pero bueno, hay gente muy bien intencionada, muy bien informada, que también esgrime el tema eh, con, con los fundamentos que se requieren, que se requieren. Ok, existe mucha bibliografía que respalda pues esta construcción pagana de la Navidad, porque es un sincretismo y una construcción a lo largo del tiempo, por supuesto. Pero bueno, decimos en mi tierra a lo que vinimos. Ahí les estaré informando entonces
para el, si grabamos el sábado y muy posiblemente grabamos el sábado la enseñanza sobre Hanukkah y se las pasamos. Muy bien. Ok, continuamos entonces con el tema sobre las características del mover profético. Ok, hace 15 días, la clase anterior, solo nos dio tiempo de ver cuatro. Y voy a volver a la cuarta característica. Dijimos que es una enseñanza pues básica en relación o con relación a el mover profético. Miren, porque el punto para mí es este. ¿Mm? Esa expresión mover profético se dice mucho. Es que esto es profético. Es que Dios me mostró y esto es profético. Es que esto se habla mucho de lo profético y del mover profético, pero no se define. Y mi intención al traer esta enseñanza es que usted tenga, hasta donde yo entiendo y conozco, las características que definen a un mover profético y por qué es un mover y por qué es profético. Y aunque es algo de base, algo de fundamento, pero nos da, nos da una respuesta a ese fundamento que se requiere para yo poder explicar, ¿verdad?, de qué se trata el mover profético. Porque entonces, al no haber un fundamento y en no haber una definición clara, es decir, el concepto no se establece como tal, entonces se le aplica el término profético a cualquier cosa. Y aquí hemos tenido un abuso. Entonces, esto es profético, pero ¿por qué es profético? ¿Cuáles son las características que cumple esto para ser profético? Pero al no definir o no tener claro o no saber qué es lo profético, entonces se presta justamente para esto, porque entonces no hay parámetros, no hay barandas que le permitan a las personas mantenerse dentro de una enseñanza balanceada. Ok, este es mi aporte entonces. Vamos a la presentación de PowerPoint y le entramos al tema. Ok, perfecto. Ok, voy a repetir el 4 y ampliar un poquito el punto número 4. El mover profético se mueve o es dirigido con base en el dabar. Dabar es la palabra que sale de la boca del Eterno. Es decir, la palabra que él dice, lo que él habla, ¿verdad? En hebreo es dabar. Isaías 55:11 dice, y la palabra que sale de su boca no volverá a él vacía. Entonces, palabra en hebreo es dabar, ¿ok? En ese contexto es dabar. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue hecho o creado por medio de o por la palabra del Eterno, es decir, el dabar. El dabar tiene dos características básicas, ¿ok? Uno, es él mismo en la palabra. Es una extensión de él y él nunca se desliga de ella. Es decir, una de las características del mover profético es que el mover profético se da, se activa, se proyecta a partir de lo que él ha hablado. Su palabra en hebreo es dabar. Entonces, cuando él habla, cuando él dice la palabra, cuando él proclama la palabra, ¿ok? Esa palabra es una extensión de él.
Es decir, es el mismo en la palabra. Por tanto, Él nunca se va a desligar de esa palabra. Por eso, Isaías 55:11 dice que la palabra que sale de su boca no volverá a él vacía, sino que va a cumplir todo aquello para lo que fue enviada. Es decir, la palabra vacía o vacío en el hebreo, y más adelante la vamos a ver, tiene que ver tiene que ver con la ausencia de diseño, tiene que ver con la ausencia de códigos de gobierno, ¿ok? La palabra que sale de la boca del Eterno, la palabra que nos debe regir, son códigos de gobierno. Nos marcan, nos guían, nos transforman. La palabra tiene vida, tiene sustancia. La palabra que sale de su boca va a crear. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su diseño. Entonces lo que Isaías nos está diciendo es que cuando él habla la palabra, esa palabra que sale de su boca no va a volver vacía. Es decir, va a trabajar, ¿ok? Va a trabajar porque tiene un objetivo y va a trabajar en ese objetivo para construir un diseño y establecer sobre aquello o sobre aquellos o sobre aquel código de gobierno. Entonces David dice, lámparas a mis pies, tu palabra, lumbrera a mi camino. El Salmo 119 está repleto de características de lo que la palabra hace con nosotros. Dirige, ciñe, afirma, fortalece, impulsa, sana, etcétera. Entonces, cada vez que el Eterno lanza su palabra, no solo lo que él habló, no solo lo que está escrito, cuando el logo se convierte en rema, sino también aquella palabra personal o aquella palabra grupal, tiene como objetivo construir un diseño y rodear con esos códigos de gobierno para que los que están bajo esa palabra puedan ser edificados y a la vez guardados por esa palabra. Ven el caso de Job. El Eterno le dice a Jailel, a Satanás, ve, pruébalo, ve donde Job, porque bueno, te conoce el texto, no voy a ahondar mucho ahí. Él le dice, vengo el Eterno le pregunta a Jailel de dónde vienes y él dice, vengo de rodear la tierra, andar por ella. Y entonces el Eterno le dice, no encontraste ni un solo justo, y dice, no, ¿verdad? Entonces no has considerado a mi siervo Job. Entonces él le dice, quítale todo lo que tiene y verás. Entonces él le da permiso, ve, dice, ve, tócalo, pero no toque su espíritu. Pero Jailel se va y luego regresa. Y le dice, ¿cómo puedo tocarlo? ¿Cómo puedo hacerle algo si tú lo tienes cercado? Revise el texto y usted se va a dar cuenta. ¿Cómo lo puedo tocar si tú lo tienes cercado? Entonces, la palabra ahí, cerca, que también significa muro, también significa vallado. Como dice el libro de Ezequiel 32, tiene que ver con la palabra. Es decir, ¿cómo lo puedo tocar si tus códigos de gobierno lo tienen cercado? Vamos, no puedo penetrar porque tu palabra está sobre él. No puedo tocarlo porque tus promesas, lo que tú hablaste de él, tu dabar, está sobre él. Porque al cercarlo, y estoy simplemente parafraseando lo que Luzbel pudo haber dicho, ¿cómo lo puedo tocar si tú lo cercaste con tu palabra?
Y como la palabra está en movimiento, entonces, ¿cómo puedo tocarlo si la palabra está activa en él y creando un diseño? Porque esa palabra no va a volver a ti vacía. ¿Me explico? Entonces le dice, quítale el cerco y yo lo podré tocar. Ah, vea lo que Yeshua dice. Vea lo que Yeshua dice. Y está relacionado con esto. En Mateo, en Mateo 16, 19 dice, y a ti te daré las llaves, los códigos, ¿ok? Las llaves, los códigos del reino de los cielos. Y conforme a lo que fue legislado en los cielos, o de acuerdo a lo que fue legislado en los cielos, tendrás autoridad para atar y desatar en la tierra. Es decir, la autoridad nuestra para atar y desatar, ejerciendo esa autoridad, llaves que nos fue entregada, está sujeta a lo que fue legislado por el Tribunal Superior del Reino de los Cielos en el séptimo cielo. Entonces dice, de acuerdo o en acuerdo a eso que fue legislado, tendrás autoridad para atar y desatar, para prohibir, para impedir, para estorbar, para cortar, para activar también, para desatar el mover de Dios, etcétera. Quiere decir que entonces nosotros somos activados en una autoridad que se fundamenta en la palabra que el Eterno habló. Cuando yo hablo esa palabra, cuando yo me convierto en el eco de esa palabra que salió de la boca de él, cuando el libro se me revela y hay una porción revelada aquí y yo la proclamo, entro en acuerdo con él y puedo ejecutar de tal manera que ligado a esa palabra, ligado al Dabar, está el poder creativo, o con el Dabar, perdón, el poder creativo. Entonces, la palabra que sale de su boca es la palabra de un legislador, de un juez, y yo me convierto en un vocero o en un eco de eso. Efesios 2:6 dice que él nos sentó, recuerden lo que significa la palabra griega hizo un catizo, darle una silla a alguien, darle un rango a alguien y llamar a alguien como juez. O sea, somos jueces. Entonces, ese decreto también, o para ese decreto, yo tengo una investidura para notificarlo. Como dice Efesios 3:10, somos notificadores también de una palabra que tiene el dabar, que tiene un segundo significado, tiene un poder creativo. Sígame, por favor. Entonces, cuando el Eterno habla, esa palabra va a construir, va a trabajar, va a edificar, va a tocar tu pasado, va a tocar tu presente y te va a proyectar en tu futuro. Te va a alinear a lo que Él ya habló. Te va a poner sobre la calzada.
te va a poner sobre la senda que ya fue trazada, porque Él habló la palabra en el principio y se fue adelante a esperar el cumplimiento de todo. Nosotros caminamos sobre lo que Él ha hablado. Sus códigos de gobierno nos resguardan para que ese diseño no sea trastocado, para que ese diseño no sea alterado. Entonces, el poder creativo de esa palabra va a, va, va a construir, va a crear. Y la palabra vará tiene tres significados: separar, crear y llenar. Es decir, sobre todo aquello donde el Eterno pone su palabra, primero hay una separación. La tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas la cubrían. Y el Espíritu de Dios incubaba sobre la faz de las aguas. Y dijo el Eterno, sea la luz. Es decir, Él envió su lavar. Él envió su palabra para separar. ¿Para separar qué? Primero, para penetrar las tinieblas. Segundo, para separar las aguas de abajo de las aguas de arriba. Aguas es gobierno, entre otros significados. Aquel desorden que se creó, el diseño original fue alterado por la rebelión de Luzbel y ahora el Espíritu de Dios empieza a trabajar. ¿Y cómo trabaja el Espíritu de Dios? A partir del Dabar. El Dabar separó entonces aguas de abajo, aguas de arriba. Y entonces se creó el Raquía, la expansión. Cuando el Eterno envía su palabra sobre nosotros, primero tiene que separar las tinieblas de nosotros para que su luz pueda tener lugar. ¿Separar qué? El antidiseño o la distorsión del diseño original para empezar a establecer el diseño correcto. ¿Me va siguiendo? Estamos trabajando con la palabra revelada, con el Dabar del Eterno. Y Él lo que ha estado haciendo en nosotros y con nosotros es separándonos en términos muy generales del sistema pagano, de la contaminación, que el sincretismo que generó Roma y Babilonia ha generado. Entonces la gente busca la llenura. Señor, lléname. No, pero espérate, primero tengo que separar. Primero voy a separar la tiniebla. Tengo que remover tiniebla de tu mente, de tu cuerpo, de tu ser. Y luego entonces empezar a crear. No es ex nihilo. De lo que ya está ahí, el Eterno empieza a crear. Ya Él trajo su depósito. Y entonces en la medida que el diseño de Él va creciendo, en esa medida entonces Él va llenando. Por eso el bautismo en el Espíritu Santo no es una experiencia, y menos sujeta al hablar en lenguas, solamente. La llenura del Espíritu Santo y el cumplimiento de lo que Joel 2:28 al 30 establece tiene que ver con un despertar profético. Lo dijo Daniel 12:4. El Eterno le dice a Daniel, cierra y sella las palabras de este libro hasta los tiempos del fin. Los tiempos de fin están relacionados con la venida de Yeshua. Dice, y muchos correrán de aquí para allá y habrá un aumento en la ciencia, dicen las traducciones. Pero en hebreo son tres palabras que se usan ahí, que tiene que ver con lo siguiente.
sella, cierra y sella las palabras de este libro hasta los tiempos del fin, ¿ok? No al final de los tiempos, sino hasta que se cumpla la venida del Mesías, su muerte y su resurrección. Luego viene Hechos, cuando Yeshua le dice a la gente en el último día de la gran fiesta, Juan 8, vengan a mí todo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estaba citando a Joel 2:28 al 30. Ojo a esto. Joel 2:28 al 30 tiene su cumplimiento en Hechos 2 y 3. Quiere decir entonces que los tiempos del fin traen a Yeshua, muere, resucita, asciende, y luego de eso, viene ese día de Shavuot y Pentecostés, donde hay una activación en el mover profético. Entonces, la construcción de esa oración en hebreo es Robin Betirbe Daat, y habrá un aumento en el conocimiento o en la conciencia profética. ¿A partir de qué? De la venida del Espíritu de Dios. Iba a haber un aumento, y hay un aumento cada vez mayor del entendimiento, de la conciencia, del conocimiento, de lo que Él estableció. Entonces, estas tres palabras operan simultáneamente, cíclicamente, una o primero, otra después, y luego y empieza otro ciclo, es decir, separa, crea, llena, separa, crea, llena, y así vamos en ese proceso, y la llenura cada vez es mayor. Y como el Eterno trabaja generacionalmente, estamos a las puertas de ver a una generación verdaderamente llena del Espíritu de Dios. Después de que el Eterno ha trabajado con generaciones atrás para sacarlo de ese sincretismo religioso, en la medida que Él va creando su diseño en nosotros, Él va llenando. Por eso la llenura del Espíritu no es una experiencia, es un proceso continuo, donde sí, el hablar en lenguas es parte, mayor entendimiento de la palabra, revelación, etcétera. Pero tiene que ver en esencia con dos cosas, con la Torá, con la revelación de la palabra y el mover profético. Por eso decimos que la palabra revelada marca una ruta, marca un diseño. Él nos monta sobre lo que Él ha dicho. Y como Él conoce el final desde el principio, Él llama las cosas que no son como si fueran, nosotros avanzamos hacia el cumplimiento de lo que ya Él estableció. Ok. 5. El mover profético activa la sobrenaturalidad de Dios. Y aquí es importante repasar otro principio. Dios no es sobrenatural. Dios es eterno. ¿Ok? Isaías 57 de la traducción dice, Dios habita en la eternidad. No, Dios no habita en la eternidad. Él es la eternidad. Él no está ahí en algún lugar del universo. Él es el universo. Él es la esencia de todo. ¿Ok? Entonces, su intervención desde la dimensión de lo eterno a la dimensión nuestra
finita, natural, material, etcétera, se, se le denomina o se le llama sobrenaturalidad. Entonces, todo lo que Dios hace irrumpiendo para nosotros, irrumpiendo en nuestra dimensión, es sobrenatural, sobrenatural. Pero Él no es sobrenatural. Él genera lo sobrenatural en su intervención. Él es eterno. Entonces, su manifestación activa lo sobrenatural. Y aquí le dejo otro principio. El Dabar establece revelación y toda revelación se convertirá en algo profético. Y lo profético establece un caminar que activará lo sobrenatural. Entonces, ¿qué es lo profético? Es todo aquello que nace de la revelación del Eterno, eh, que opera bajo la sobrenaturalidad de Él. ¿Por qué? Porque la palabra que Él habló no vuelve a Él vacía, es decir, está trabajando sobre nosotros. El Dabar está operando ahí. Entonces, nuestro caminar está asistido por lo sobrenatural. Entonces, lo sobrenatural no es un evento o una serie de eventos o de manifestaciones de Dios. Yo soy el mejor testimonio de lo sobrenatural de Dios. Usted lo es. Nacimos de nuevo y somos un milagro andante. Somos un testimonio vivo de lo sobrenatural, no de un evento, sino de un proceso. Sí, hay manifestaciones que tienen un mayor énfasis, sí, claro, como sanidades, prodigios, portentos, etcétera. Entonces, lo sobrenatural no es lo que nos acontece, es lo que somos. Estamos marcados por lo sobrenatural, la intervención de Dios en nosotros a través de su Dabar y el proceso de construcción en nosotros de su diseño nos establece como sobrenaturales. Somos seres con la capacidad de operar en dos dimensiones, en la dimensión de lo eterno, en nuestra intimidad, nuestra comunión con Él, etcétera, y en esta dimensión finita. De ahí entonces usted y yo entendemos por qué el enemigo se ha ensañado tanto y ha invertido tanto para traer una distorsión en lo que es la palabra, en lo que es el entendimiento de lo profético. ¿Por qué una mente religiosa resiste lo profético? Nuestro génesis fue divino y sobrenatural. Fuimos llamados a caminar en ello, es decir, en lo sobrenatural, en lo divino, y también entonces destinados a provocarlo. Lo que es nacido del hombre es natural, material, pero lo que es nacido de Dios es divino y es eterno. Me sigue. Él puso eternidad en nosotros. Y aun cuando operamos en este plano natural, en esta dimensión de espacio-tiempo, la esencia nuestra es divina, es eterna. Por tanto, nuestra intervención en este plano activa, genera lo sobrenatural.
Entonces, lo sobrenatural es la dimensión del reino. Mi relación con Dios plantea sobrenaturalidad. Es más que un ejercicio místico. Mi relación con Dios tiene ese matiz de sobrenaturalidad. Lo eterno, lo divino con lo terreno, con lo humano. Esa interacción mía con el Espíritu de Dios a través de mi Neshama, tocando el corazón del Padre. Eso es sobrenaturalidad. Lo que pasa es que hemos limitado el tema de la sobrenaturalidad a la manifestación del poder, de la gente que cae, de la gente que se sana, de la gente que llora. Sí, sí, eso está bien. Cuando es genuino del espíritu, es una manifestación totalmente válida de sobrenaturalidad, pero es un evento, una circunstancia. Mi vida es sobrenatural. Y la sobrenaturalidad no tiene que ver solo con milagros. Es, es sobrenatural que el Eterno me muestre la condición de de una persona a partir de una palabra de ciencia. Es sobrenatural que yo le dé una profecía a una persona y se cumpla. Es sobrenatural que yo pueda ser guiado por el Eterno para ir a un lugar porque Él requiere de un servicio mío en aquel lugar, porque Él va a hacer X cosa. Es sobrenatural eso. Es sobrenatural que yo me atrase saliendo de mi casa, que me atrase, que haya un retraso de 5 minutos y justamente por el lugar donde tenía que pasar, a la hora que tenía que pasar, hubo un accidente. Lo que pasa es que estamos demasiado afanados, Yeshua lo dijo, demasiado pendientes de lo natural. Somos demasiado racionales o racionalistas más bien. Necesitamos la sensibilidad que nos dé la conciencia para poder ver esas cosas que el Eterno hace, que a lo mejor no generarán aplausos o una explosión de júbilo en un servicio, pero de igual manera es sobrenatural. Entonces, bien, cómo la religión nos ha llevado a encajonar las cosas. Entonces, lo sobrenatural solo sucede en un culto, en un congreso, y nuestra vida y lo que hacemos, le llevamos una palabra de sabiduría a una persona y eso le cambió la vida. Eso es sobrenatural. Agarré a una persona que estaba desconsolada, la abracé, le ministré la paternidad de Dios, fue sanada en su ser interior, se quebró el rechazo. Eso es sobrenatural. Salí al patio, saqué una sillita, me senté ahí y empecé a meditar. Y el Eterno me habló. Eso es sobrenatural.
Entonces lo sobrenatural no es lo que nos acontece, es lo que somos. ¿Entiende el sentido? Eso no se separa de nosotros, está ahí. Con lo profético se activa lo sobrenatural y su cumplimiento pleno se establece con Joel 2:28 al 30. Ahí empezó todo esto. 6. El mover profético define una visión clara. Entonces, permítame darle mi perspectiva o mi definición de lo que es visión. Allá en lo secular, aquí afuera, en el mundo, hay muchas definiciones de visión. Pero yo entiendo que visión es ver lo que él ve, como él lo ve y desde donde él lo ve. Proverbios 29:18 dice, sin visión profética el pueblo se pervierte, se desvía, se sale del camino. Entonces, visión es ver lo que él ve. ¿Cómo puedo ver lo que él ve? A través de la revelación. El Eterno Moisés se encuentra con el Eterno y el Eterno le transmite el plan que él tiene y le dice a Moisés, vos vas a ser el líder para llevar a cabo cumplimiento de esto. Voy a sacar a mis hijos de la esclavitud de Egipto, sacaré a mi pueblo de la esclavitud de Egipto y los introduciré en la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué está haciendo el Eterno? Diciéndole a Moisés, o poniendo a Moisés a ver las cosas desde su perspectiva. La revelación del Eterno le muestra a Moisés cuál es su visión y lo pone a ver lo que él está viendo. ¿Qué estaba viendo el Eterno? El pueblo en la tierra prometida. Entonces, aun cuando la realidad natural decía otra cosa, la realidad profética era que el pueblo saldría y sería introducido en la tierra prometida. ¿Me va siguiendo? Desde que el Eterno habló el Dabar a Moisés, esa palabra empezó a trabajar en las circunstancias de tiempo y de lugar, en las circunstancias de tiempo, lugar y persona, en Egipto, en el pueblo de Israel, en Faraón, etcétera. Los códigos de gobierno del Eterno fueron soltados para que su diseño fuera establecido. Ahora Moisés está viendo lo que el Eterno ve, pero lo está viendo como él lo ve. Josué y Caleb van a la tierra. Los otros 10 espías ven exactamente lo mismo que Josué y Caleb vieron en el sentido natural. Pero cuando ellos dan su informe, Josué y Caleb dan su informe, es obvio que ellos vieron otra cosa, más allá de lo natural. Ellos vieron la tierra prometida como el Eterno la vio. Esos gigantes no son problema. Los comeremos como pan, dijo Caleb. Si Dios habló la palabra sobre una persona, sobre una circunstancia y dijo, esto es lo que yo voy a hacer, esa es la realidad profética que va a tomar lugar. Lo que yo estoy viendo de forma natural es circunstancial, porque eso va a cambiar. Tiene la palabra encima, está la palabra sobre eso.
eso va a cambiar, eso va a ser transformado, porque Sudabar fue soltado, porque hay un proceso de separación, de ligar las tinieblas, de crear, empezar a construir el diseño y de llenura del Espíritu para que aquello entre en la plenitud. Eso es mover profético. Y la gente que se mueve dentro de esa dinámica profética desarrolla una visión. Porque como lo profético tiene que ver con la verdad revelada, la palabra revelada, hay gente que ve lo que Dios ve, pero lo ve como Él lo ve. Yeshua está reclutando a los discípulos y llega donde Pedro. Pedro se baja de la barca diciendo improperios porque no había pescado. Yeshua no ve lo natural. Yeshua ve a aquel gran líder en el que se convertiría Pedro. Entonces maneja con sabiduría y con habilidad, capacidad, etcétera, lo circunstancial de Pedro. Sí, este viene enojado, tiene un mal carácter, viene renegando, no pescó, pareciera que no califica para, pero Yeshua estaba viendo lo que Dios ve como del Eterno lo ve. El pueblo está bajo sitio 7 años, el pueblo de Israel, sitiado por los madianitas. Los madianitas los saquean. Cada vez que la tierra produce, les quitan el fruto y le dejan apenas para que puedan comer y sigan produciendo para ellos. Dios envía a un ángel para buscar a un paladín que liberte al pueblo y busca y se encuentra a Gedeón. Si a mí me hubieran llamado el Eterno y me dice, ve y búscame a uno que lidere al pueblo para traer libertad del sitio de los... Yo no hubiera escogido a Gedeón, porque Gedeón está metido en un lagar sacudiendo el trigo, lo cual implica que está lleno de temor, está atemorizado. ¿Por qué? Porque el lagar es como los lagares se hacían en unas cuevitas en la roca y ahí se machacaban las uvas, pero él está sacudiendo el trigo ahí adentro. El trigo se sacude afuera para que el viento se lleve la grancita. Es obvio que él tenía temor. Yo no lo hubiera escogido, pero el enviado, el mensajero, ve más allá. Él ve lo que el Eterno está viendo y como el Eterno lo está viendo. Está viendo al hombre que lideró a 300, al cual le dio una estrategia extraordinaria con las vasijas y los chofarot. Lo demás era un asunto de tiempo, donde la palabra iba a trabajar sobre él para llevarlo a la condición que se requería para aquella tarea. Visión es ver lo que el Eterno ve como Él lo ve, pero para eso hay que verlo desde donde Él lo ve. La revelación nos posiciona donde Él está, para ver desde ahí las cosas. Es decir, allá adelante, donde el producto está terminado. Él llama las cosas que no son como si fueran. Ah, ok. Entonces yo tengo que irme allá adelante y desde ahí ver hacia atrás y ver las cosas cumplidas. Sí, claro. Eso hace la revelación. Entonces Él dice, ven y te muestro lo que va a suceder. Mira lo que yo voy a hacer con.
Entonces la visión se convierte en la línea ascendente e invisible de tiempo profético que marca y dirige nuestro caminar. Porque nosotros nos debemos a una visión, no a un culto, no a una reunión, a una denominación o a un hombre o a una organización. Nos debemos a una visión. La visión del reino, pero también la visión de la casa paterna donde estás. La visión que le entregó el Eterno a tu padre o a tu madre espiritual, etcétera. La visión revelada te dará una expectativa correcta del futuro en Dios y una perspectiva equilibrada del pasado, afirmando el presente en una realidad que irá cambiando para alcanzar la meta trazada proféticamente. ¿Me sigue? Es decir, cuando te expones a una verdad revelada, el Eterno va a tratar con tu pasado para que eso no interfiera en tu visión del futuro. Eso te va a traer firmeza en el presente. ¿Cuál fue el problema de los 10 espías? Los prejuicios que todavía manejaban. El Eterno trata, restaura, te afirma en el presente para entonces proyectarte. Sí, hay impedimentos en el camino, claro, pero si el Eterno dijo que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Si el Eterno dijo que lo edificamos, se edifica. Si el Eterno dijo lo compramos, lo compramos. Si el Eterno dijo ve y compra sin dinero, pues vaya, compre sin dinero. Active fuera de usted lo sobrenatural. Porque si el diseño requiere, o más bien lo que el diseño requiera, el Eterno lo va a hacer. 7. En el mover profético se llena el vacío de diseño. La revelación profética llenará el vacío de conocimiento y de diseño. Corrige el tohu babohu, que es desorden y ausencia de diseño y de códigos de gobierno. Entonces, ve, Génesis 1, verso 1, dice, en el principio creó el Eterno los cielos y la tierra. Verso 2, y la tierra estaba desordenada, tohu, y vacía, babohu, y las tinieblas la cubrían. Tohu tiene que ver con alterar el orden establecido de algo. Es trastocar los códigos de origen. Es falsear el fundamento de algo que fue diseñado para operar de cierta manera. Seguido a eso viene el babojú. ¿Cómo se logra el tohu? ¿Cómo se logra generar el desorden? ¿Cómo se logra alterar los códigos? A través del babojú. ¿Qué es babojú? Vacío. ¿Y qué es vacío? Cuánticamente es la ausencia de luz. Quiere decir que en el orden hay luz. En el desorden ya no hay luz. Ya no hay entendimiento, ya se nubla el conocimiento. Es la ausencia de luz, pero también tiene que ver con la ausencia de diseño.
Se alteró el diseño original y ya no hay códigos de gobierno, es decir, ya no está la palabra que opere, que regule, que someta, que cree, la palabra que va a crear de acuerdo al diseño o para construir ese diseño. Ya no está la cerca, me sigue, la cerca. El enemigo le dijo al Eterno, quítale la cerca, quítale la muralla que le tienes alrededor. La palabra genera un muro. ¿Y cuál es el tercer paso? Tiniebla. ¿Qué es tiniebla? Error. El error es un estilo de vida contrario a la verdad. La verdad es conocimiento cierto que orienta, que dirige. La verdad es alguien, se llama Yeshua. Entonces una persona puede haber nacido de nuevo, ser muy lindo, muy buena gente, pero vivir en error, tener conceptos cerrados, distorsionados, doctrinas de hombre, doctrina de error. ¿Me va siguiendo? Si no, mire qué sencillo. Mire lo que sucedió en el libro de los Hechos y luego avance un poquito en el tiempo. Siglo primero, siglo segundo, siglo tercero. Entra Constantino y chao, el diseño se perdió. ¿O no? De eso es. Esta no son solo tres palabras, es la constante de operación del enemigo. Sacar algo de su orden, sacar algo de la línea que el Señor trazó, del rumbo, alterar el diseño, distorsionar el diseño, anular los códigos de gobierno para llevar al error, es decir, sacar del camino. ¿Qué es lo que hace la palabra revelada entonces? Corrige. Primero viene a romper las tinieblas, señala el error, la luz descubre el error. Nunca el Eterno estableció el domingo como su día. Él descansó, cesó de el séptimo día y fue el único día que le puso nombre, le puso Shabbat. ¿Quién cambió eso? Constantino en el siglo tercero con concilio de Nicea. Vamos, es el cuarto mandamiento del decálogo de los 10 mandamientos. Entonces decir que el domingo es el día del Señor es rendirle culto, es un acuerdo tácito con el culto al dios Sol. Es decirle a Constantino, usted tenía razón, que en mi opinión, Constantino fue el primer papa, porque para ser papa tiene que cumplirse el rito del mitraísmo. Por eso los papas usan ese gorrito, que es una boca de pescado. Pero bueno. El 25 de diciembre, ¿qué es? Es el culto al dios Sol, al dios Mitra. Hello. Ay, no, es que la Navidad es inofensiva, se puede redimir. Yeah, right. Siga por ahí. La revelación quebranta la tiniebla, establece o restaura el diseño, activa los códigos de gobierno y endereza lo torcido.
lleva al origen, activa los códigos nuevamente. Por eso la palabra revelación en hebreo tiene la misma raíz de la palabra restaurar. Es decir, todo proceso de restauración inicia con la revelación. Y todo proceso de restauración inicia con la revelación. Y toda revelación activa un proceso de restauración. Y en eso estamos. Se restaura mediante un diseño revelado. El caminar hacia la construcción e implementación de ese diseño es mover profético. Repito, el caminar hacia la construcción e implementación de ese diseño es mover profético. Hebreos 3, 19 al 21. Dice Pedro, arrepiéntanse y bautícense para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia del eterno tiempo de refrigerio, y él envíe a Yeshua que os fue antes anunciado, al cual de cierto es necesario que el cielo retenga, no reciba, ya lo había recibido, retenga hasta la restauración de todas las cosas que fue profetizada por, por sus siervos los profetas. Ese pasaje es vital. Es decir, los profetas profetizaron de la restauración de todas las cosas. Y Yeshua no va a venir hasta que todo sea restaurado. Y la corona, el clímax, la plenitud de la restauración será la segunda venida de Yeshua. Entonces caminamos hacia la construcción e implementación del diseño. Y eso es mover profético. Avanzamos hacia el diseño original que traerá esa gloria postera que tanto se ha esperado. Entonces es más que cultos, es la cultura del reino, es la comunidad de creyentes en Yeshua. Tiene que ver con el proceso del Eterno sobre aquellos de los cuales Yeshua dijo que acortábamos los tiempos. Y por causa de los escogidos, los tiempos serán acortados. ¿Por qué? ¿Para que no nos lleve el diablo? No. Es porque en la medida que nosotros vamos cumpliendo con lo que el Eterno estableció, se acelera el proceso de cumplimiento de lo que el Eterno ha dicho. En la medida que nos vamos acercando al modelo original, al diseño original, perdón, en la medida que nos vamos acercando a lo pleno, en la medida que el Eterno va construyendo lo que Él se propuso en nosotros, en esa medida los tiempos se van acortando, se va precipitando el final de las cosas. No es Satanás el que está apurando las cosas, es el Eterno, el mover profético, el Espíritu de Dios, un remanente que está saliendo de Babilonia, que está dejando el sincretismo atrás, que está siendo permeado por la revelación, está creciendo en conciencia, en conocimiento, está teniendo entendimiento, se le están activando los códigos. No es la élite. No son los Nefilim, no son los Anunnaki, no son los reptilianos. Somos nosotros que estamos cumpliendo con lo que, o más bien, siendo más efectivos en el cumplimiento de lo que Él nos dice. En la medida que la luz avanza, las tinieblas se repliegan. La maldad ha aumentado, pero las tinieblas se repliegan porque la luz avanza. La luz y las tinieblas no pueden avanzar juntas. Si avanza la luz, se repliegan las tinieblas.
Ok, mi gente, se nos fue el tiempo. Espero haberles transmitido con claridad. Miren, Hermoso, como lo siempre. que pasa es que nos vendieron otro evangelio. Al ciento. Y dentro de ese evangelio nos dijeron que estábamos a expensas del diablo. Nos dijeron que somos pecadores y que tenemos que hacer muchas cosas para ganarnos el favor de Dios. Nos dijeron que no tenemos potencial. Nos dijeron que hay que aguantar aquí para irnos para el cielo. Nos dijeron un chorro de cosas que no tienen ningún asidero bíblico. Y nunca la religión nos dijo quiénes somos en él, nuestro potencial, etcétera. Y justamente para mí, avivamiento es esto, es recuperar nuestra identidad. Eso es avivamiento. Amén.